Marta, llega el verano y con él aumenta el tiempo en el que estamos expuestos a la radiación solar. De ahí que debamos tener especial cuidado con nuestra piel porque, fíjense, cada año se diagnostican 78.000 nuevos casos de cáncer de piel, una incidencia que ha aumentado un 40% en los últimos años. ¿Es posible prevenirlo? Vamos a preguntárselo ya a Marina Rodríguez, que es dermatóloga. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señora Rodríguez, ¿cómo se hace patente el cáncer de piel en nuestro cuerpo? Realmente hay dos tipos de cáncer de piel. Uno es el cáncer cutáneo melanoma, que por suerte de esos 78.000 casos diagnosticados cada año, supone solamente un 5%. Es decir, que solamente unos 4.000 casos son de melanoma, que son el más maligno, y después hay un cáncer cutáneo que se llama cáncer cutáneo no melanoma. Dentro del no melanoma hay dos subtipos fundamentales, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. El melanoma, el problema que tiene es que tiene una alta capacidad de metástasis, es decir, que un paciente que tiene un melanoma puede morir por culpa de un melanoma. Y si se diagnostica con mucha profundidad a nivel cutáneo, pues el pronóstico no es bueno. Sin embargo, dentro del cáncer cutáneo no melanoma, carcinomas vasocelulares y epidermoides, el riesgo de que un cáncer de este tipo o de estos subtipos cause la muerte de un paciente por metástasis es mucho más bajito. Es verdad que hay zonas conflictivas, mucosas, en larga evolución, aparición en zonas de nariz, orejas, periocular, que son zonas más conflictivas, pero el cáncer cutáneo no melanoma no es tan malo y el melanoma es muy malo. Dentro del melanoma tenemos que pensar en lunares que ya tenemos, que se conviertan en algo que cambie de forma, de color, que se sobreleve, que se vuelva más rojo, que sangre, que pique o que duela, cuando aparece sobre un nevus preexistente. Pero también hay melanomas que aparecen de novo. Uno tiene una piel normal sin lunares y de repente le aparece un melanoma. Pues una lesión rosa o negra, marrón, que se sobreleva, que se inflama, que sangra, que causa molestias, sobre todo en la zona del tronco, pecho y espalda en los hombres y en la zona de las piernas en las mujeres, que son las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, el carcinoma cutáneo no melanoma puede aparecer en la fase precoz, que es lo que se llama queratosis actínica, que son lesiones premalignas, que significa que las células están ya alterándose y van camino de un cáncer cutáneo no melanoma, con pequeñas lesiones rojitas o rosaditas, con caspitas en superficie, y siempre el paciente lo relata de la misma forma. Tengo esta caspita que se cae, se vuelve a formar, se cae, se vuelve a formar, pero llega un momento con el paso de los meses y de los años que ya ahí se forma un cáncer cutáneo, por ejemplo un vasocelular o un epidermoide. Y ahí aparecen lesiones que sangran, que se sobrelevan, que pican, que pueden aparecer de color rosa o también de color oscuro, con lo cual a veces el diagnóstico diferencial con el melanoma no es tan fácil. En pacientes fumadores en el labio inferior es muy frecuente, en cuero cabelludo, en pacientes con poquito pelo que la radiación ultravioleta les afecta. Y sobre todo, zonas de riesgo para ese cáncer cutáneo no melanoma, zonas fotoexpuestas en el día a día, la cara, las orejas, el cuello anterior y posterior, los brazos, dorso de las manos. De ahí la importancia en la que siempre insisten ustedes, sobre todo en territorios como el nuestro, llevar protección solar todos los días cuando salgamos a la calle, ¿no? Nos hacíamos esa pregunta en nuestra entradilla: ¿es posible prevenirlo? ¿Es posible evitar este tipo de cáncer? ¿Qué podemos hacer? Para este tipo de cáncer, tanto melanoma como melanoma, hay dos factores fundamentales. Uno es la genética que uno tiene. Hay pacientes que nacen con enfermedades como el seroderma pigmentoso, que es una enfermedad en la que genéticamente no pueden reparar el ADN, y niños muy pequeñitos con poca exposición solar ya están presentando carcinomas y melanomas. Pero sin embargo hay personas, como la población general, que aunque pueden tener más o menos carga genética, pueden manejar los factores del entorno que más frecuentemente se relacionan con ello. Y lo más importante aquí en Canarias, el índice ultravioleta. Recuerden que es alto, muy alto y extremos durante todo el año. Fíjense que la zona a nivel mundial con más incidencia de melanoma, porque hay muchos estudios al respecto, es Australia, y el índice ultravioleta de Australia es más bajo que el índice ultravioleta de Canarias. Y en Canarias, además, la población que tenemos para estar en una localización geográfica africana, porque nosotros aquí estamos en África a nivel geográfico, el índice ultravioleta es muy alto y la población es muy, muy blanquita, es una población de media europea. Entonces, protección todos los días, y no olvidarnos que el cuello, el escote y los brazos y las manos forman parte de nuestro cuerpo también para proteger. Hablaba, señora Rodríguez, de esa piel más blanquita, más clarita. ¿Esto nos predispone a desarrollar con más facilidad este tipo de cáncer de piel? Por supuesto, hay dos tipos de melanina en la población general.
Hay varios tipos de fototipo. Entonces, los fototipos serían el fototipo 1, personas pelirrojas con los ojos claros, fototipo 2, personas rubias con los ojos claros, fototipo 3, la media europea y la media en Canarias, castaños con ojos castaños, y ya después vamos a fototipo de 4 a 5 y 6, que serían pues pacientes con pieles más bronceados, etnias indio-pakistaníes, etnias afroamericanas. Todos ellos, al tener mucho más pigmento, están más protegidos frente a la radiación ultravioleta. Pero los pacientes con poco pigmento, 1, 2 y 3, a veces tienen mucha melanina de color rojo, no negra. Los pelirrojos son el máximo exponente. Y esa melanina roja, en lugar de defendernos frente a la radiación ultravioleta, lo que hacen es generar un montón de radicales libres cuando la radiación ultravioleta incide sobre ellos, y eso causa directamente alteraciones en el DNA de las células adyacentes. Entonces, esa melanina roja o feomelanina, que está muy prevalente también en nuestras zonas, incluso en la zona norte de la isla, la zona sur, y muchas familias pelirrojas y rubias, junto con la radiación ultravioleta, es un cóctel explosivo para la aparición de cáncer cutáneo. Doctora, en los últimos 4 años se ha producido un incremento de en torno al 40% en los diagnósticos del cáncer de piel. 4 años, es muy poquito tiempo. ¿Por qué ese incremento? El incremento no creo que sea porque realmente hay una mayor incidencia real, sino porque las personas cada vez están más concienciadas. Vamos más al médico. Vamos al médico. Claro. Y hay métodos mucho más eficientes. Hoy en día contamos con dermatoscopia o epiluminiscencia, que es un aparatito que todos los dermatólogos llevamos en el bolsillo, y en un minuto te permite diagnosticar algo que anteriormente tenías que esperar la evolución porque era imposible diagnosticar. Tenemos métodos de inteligencia artificial para seguimiento de lunares. Es decir, no es un aumento en la incidencia real, sino un aumento del diagnóstico. Hay que insistir, doctora, en que los daños, por ejemplo, por la radiación ultravioleta no suelen ser inmediatos, que la piel tiene memoria y se suele notar con el paso de los años. Por eso siempre insisto en los pacientes, yo que soy dermatóloga de dermatología pediátrica, en que las quemaduras solares antes de los 18 años van a ser determinantes para la herencia que dejamos a nuestros hijos de tener un melanoma o un carcinoma no melanoma, porque la piel es más finita y todo ese daño solar va a afectarnos de lleno. Entonces, esas quemaduras solares que hemos tenido en la infancia y en la adolescencia, por mucho que ahora nos encerremos en una cueva, como le explico yo a mis pacientes, nos van a pasar factura. Ya está grabado en la piel. Está grabado, y eso nos predispone directamente el número de quemaduras solares al riesgo directo de melanoma y no melanoma. Estábamos hablando hace un instante de esa diferencia entre las pieles más claritas y las pieles más morenas. Hay sobre todo, yo creo, en la provincia oriental de Canarias, no, esa tendencia a pieles más morenas. ¿También se tienen que proteger? También. Aunque la melanina de buena calidad o un melanino o la melanina negra nos protege, porque al final es un filtro óptico que tiene nuestra piel, no significa que la absorción de la radiación ultravioleta sea un 100%. Es decir, que teniendo en cuenta la radiación ultravioleta que tenemos en Canarias, tenemos que usar fotoprotector todos, porque esas personas de piel negra también se pueden quemar y también pueden tener carcinomas. Y sobre todo evitar la exposición, aunque sea con fotoprotector, en las horas centrales del día, entre las 2 y las 4. ¿De cuánto nivel? Hay muchos estudios científicos que demuestran que aquí en Canarias y zonas de este tipo de clima, menos de 30 no tiene sentido. Entre un 30 y un 50, hasta un 30 la curva va aumentando de forma lenta, pero un 30 nos protege frente a un 96,8% de radiación ultravioleta y un 50 frente a un 98%. Es decir, que a partir del 30 hay un plato de la curva de protección, y entre un 30 y un 50 solo hay 1,2% de diferencia. Es verdad que yo en Canarias, pues mira, cuanto más mejor. Yo siempre recomiendo como mínimo 30, pero si puede ser un 50 mejor. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, esa importancia de protegernos, no solo cuando vayamos a la playa, también a diario para salir a la calle. Importancia, y a la mínima señal que nos pueda advertir de un cambio en nuestra piel, lunares, manchas, acudir a los especialistas. Marina Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.